Se hai algo digno de admirar en Panamá é esa extraordinaria mestura entre a modernidade e a tradición. A pesar de ser un punto de encontro entre moi diversas culturas provintes de toda América e do mundo, hai dúas que destacan por riba de todo, debido á súa condición de país istmo. Por unha banda, a española, sendo un dos países que máis apego garda da cultura dos seus devanceiros provintes da península, e que non rexeita das súas raíces e do seu pasado anterior á construción da República, hai menos de 200 anos. Por outra, a estadounidense, derivada da construción da súa mundialmente coñecida canle, da que herdaron moitas costumes, mesmo o uso da moeda, o dólar, que convive pacificamente co Balboa, así chamada na honra do descubridor español do Pacífico. Ricardo Gago Salinero é un dos personaxes máis eminentes e salientables de Panamá, tanto pola súa labor empresarial como social e mesmo de mecenado relixioso. Cabeza visible da actual Casa do Xamón e fillo e neto de galegos. Concretamente, oriundo de Amil, en Pontevedra, de onde partiron en 1941 o seu avó Ricardo Gago Vázquez, fundador con outros socios da Vizcaína, o primeiro supermercado do país, e máis tarde, en 1950, o seu pai Lázaro Gago López, creador de Supermercados Panamá, que abriu con 8 empregados e 2 caixeiros, e que co tempo derivou na cadea Supermercados Gago, a máis grande de Panamá, que chegou a ter 1.600 traballadores. Pero Ricardo non só é coñecido pola súa labor empresarial, senón tamén polo seu padroado, o se converter no mecenas que propiciou a restauración de numerosos edificios relixiosos, polo que foi recoñecido como guardián das igrexas. É, ademais, un tenaz coleccionista de obxectos sacros, pero tamén profanos, destacando na escolma de obxectos, fotos e recordos da canle de Panamá, da que dou gran parte da súa colección ao Museo do Canal, converténdose nunha das persoas que máis saben sobre a construción do canal, cuxa historia vai inseparablemente unida ao desenvolvemento do país. Estamos diante da Ponte das Américas, pola cal transcurre a Panamericana, unha estrada que atravesa todo o continente. Por debaixo pasan os barcos que van pola vía interoceánica cara ao Canal de Panamá. Quen sabe moito sobre este punto estratégico é o noso seguinte convidado. Se queredes saber quen é, acompañádenos. El pueblo de mis padres es un pueblito que se llama Mil. Cuando mis padres toman la decisión de abrir este supermercado, a ellos le dijeron que estaban locos. Lo que hizo don Lázaro Gago por Panamá, por la panameñidad, o sea, por lo que los panameños nos sintiéramos orgullosos de donde vivimos, es único. Llegó la invasión a Panamá, que fue funesta para este país, y había que salvar la empresa y había que salvar el pan de más de 1.500 trabajadores que tenía la empresa. Los 2 libros que tengo están dedicados a los objetos del Canal de Panamá. No 1907 o goberno español prohibiu o viaxes a nivel de Panamá. El ingeniero Stevens decía que él quería gallegos trabajando con él. Esos gestos de los trabajadores es realmente impresionante. Al día siguiente empieza ese dolor, esas ganas, tú sabes, de echar para adelante. Wow.
en Costa del Este, en Panamá. E estou acompañada de don Ricardo Gago, neto de outro Ricardo Gago, que chegou aquí no 1941 e creou unha gran empresa de supermercados. Hoxe, ele é o presidente da empresa Hermanos Gago. Moitísimas grazas por acollernos no seu despacho, don Ricardo. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en Panamá y por tener esta oportunidad maravillosa pues, de participar en un programa tan interesante como los gallegos y sus descendientes hoy en día que están haciendo pues, en América, en este caso mi país, Panamá. A historia dos Gago naceu en Panamá coa chegada do seu avó en 1941. Viña el só ou a familia quedara en Galicia? De onde procedían? El pueblo de mi padre es un pueblito que se llama Mil, pertenece a Moraña, Pontevedra, bueno, por supuesto de Galicia, ¿no? Mi abuelo sale por el puerto de la Coruña, en barco, por supuesto, y va a Cuba. Él no tenía las intenciones de venir a Panamá, él salió para Cuba. En este viaje, pues un largo viaje, se hace amigo pues, de otros españoles, otros gallegos, que van en el mismo, pues buscando mejores momentos, mejores fortunas para sus descendientes y para ellos mismos. Entonces, ¿por qué viene a Panamá? Por el dólar. Por eso. En Panamá funciona o dólar. Hai unha moneda propia, que se chama o Balboa, que solamente acuñan en moneda, non en papel impreso. O papel impreso é o dólar. E o Balboa é igualito é unha copia do dólar, solamente que pon Balboa. Conversando con los amigos que se habían hecho en el barco, estos amigos le decían, bueno, mira, aquí nosotros vamos a tener siempre el peso, porque esa es nuestra moneda. Pero en Panamá es el dólar. Y siempre el dólar es la moneda más fuerte del mundo en esa época. Él se hace amigo de un español que se llamaba Balbino Corredeira, muy amigos, y este amigo también decide llegar a Panamá. Llegan a Panamá y lógicamente pues con una mano adelante y una mano atrás. En ese momento la Sociedad Española de Beneficencia, que así se llamaba, tenían un hospedaje. Ajá. Ahí hospedaban a los españoles que llegaban sin nada, los hospedaban por un tiempo limitado con unas pequeñas habitaciones hasta que los españoles podían ir entrando pues, en lo que es la parte de la economía, conseguir trabajo y demás. Como llegaron muchos gallegos aquí, las familias, la mayoría se quedaba en nuestra tierra, allá. Entonces, ellos hicieron familia aquí en Panamá. Se reunían a jugar el tute, jugar la escoba, jugar barajas. Entonces, empezaron a reunirse y se hicieron con familia. Y en el año 49, deciden entre Balbino, mi abuelo y dos españoles más, crear no es un supermercado, porque no era un supermercado, era una abarrotería muy grande, copiada de La Habana en Cuba. Y deciden en ese momento construir la primera y pues ahí empieza ese proceso de la llegada de mi abuelo a Panamá. Fueron abriendo diferentes sucursales a través del tiempo y en eso pues mi abuelo decide que tiene que traer a sus hijos para América. Entonces mi padre llega a Panamá vía Easter en ese momento, en un viaje muy bonito porque yo siempre he dicho que uno hereda, ¿no? Uno hereda esos genes de guardar las cosas, ¿no? Y mi padre recoge una tarjeta del avión y llena. Cuando llega a Panamá, coloca en la tarjeta toda su ruta, o sea, cómo hizo el recorrido, ¿no? Y las horas. Se toma el avión en Madrid, llega a Nueva York, se baja de Nueva York, toma Panamá, a qué hora llega a Tocumen, o sea, todo el recorrido, ¿no? Y llega a Panamá el 16 de junio de 1950, con 24 años de edad. Lo que mi abuelo le enseñó a mi padre me lo enseñó a mí y a mis hermanos, ¿no? Que para poder trabajar en una empresa, tú debes empezar, aunque tengas el título que tengas, debes empezar desde abajo. Cuando llegó aquí fue encargado del departamento de aseo. Fíjate que como tú dices, wow, pero qué barbaridad, ¿cómo es posible que al hijo del dueño
lo pongan a trabajar de aseo, pues del departamento de aseo, de limpieza del supermercado. Ahí conoce a mi madre, que era cajera. Y se enamoran dos emigrantes, mi madre es de Salamanca y mi padre pues gallego. Usted sabe que la tradición de los gallegos normalmente, bueno, los gallegos emigrantes es casarse con gallegas, eso es como, tú sabes, lo normal y lo común, pues, ¿no? Y más en esa época, ¿no? Entonces, bueno, mis padres, pues, mi abuelo decide que mi papá debería, ya era tiempo de regresar a Galicia a buscar una gallega para casarse y traerla, pues lógicamente, ¿no? Y mi madre pues le dice, bueno, sencillamente, bueno, Lázaro, si quieres, bueno, perfecto. Rompemos la relación, tú te vas para Galicia, yo me quedo aquí, si tú regresas y tú estás soltero y yo estoy soltera, volvemos a salir. Y si no, pues cada uno toma su rumbo. Y bueno, al final mi padre le dice a mi abuelo, no, yo iré a España, pero iré con mi esposa. Al fallecer mi abuelo, pues mi padre pues continúa trabajando en la empresa, hereda las acciones. Llega un momento pues que no se ponían de acuerdo, pues algo natural en cualquier tipo de negocio, y mi padre pues decide vender. A él le entregan $115,206. Fue lo que le entregaron a él de dinero, diríamos en efectivo, que en esa época era mucho, mucho dinero. Y mis padres deciden que en Panamá no había futuro para lo que mi padre sabía hacer y lo que era mi madre, un supermercado. ¿Cómo ibas a competir con la cadena más grande que había en ese momento, que era la Vizcaína? Y deciden emigrar. Venden lo poquito que tenían aquí y emigramos para España de un barco, que siempre me acordaré el nombre, La Reina del Mar, y viajamos, pues mi padre, mi madre, mi hermano y yo, y 2 loras. Sí, 2 loras. Sí, eso es, 2 loras. Que las loras se llevaban para regalárselas a mi abuela, Rogelia, que vivía pues en el pueblo. Y con eso viajamos, pues. Una de las loras se nos pierde en el barco, resulta que nos las habían robado, pero bueno, mi mamá, que siempre ha sido de un carácter muy fuerte, localizó la lora y las loras llegaron a 1000. Y allá estuvieron, me acuerdo, por muchísimo tiempo subiendo la escalera de la casa, se hizo una jaula y ahí se pusieron las 2 loras. Comprenderás que el primer invierno las loras, ¿ves?, fallecieron, por supuestamente. Imagínate unas loras tropicales. Comprenderás, con el clima que hay en España es imposible, ¿no? Mis padres, bueno, estuvieron en España prácticamente casi como 8 meses. Y bueno, deciden comprar un Mercedes-Benz, lo van a buscar a Alemania. Imagínate, y de Alemania bajan con el carro todo hasta España. Tú imagínate en los años 60, allá en Galicia, en el pueblo de mi papá. Te puedo asegurar que no había muchos coches. Como una nave espacial, Era ¿no? una nave espacial, un Mercedes, Sí. wow. A mi hermano y a mí, cuando mis padres partieron para Alemania, nos llevaron a Salamanca. Bueno, realmente no a Salamanca, a Guijuelo. Y de Guijuelo nos trasladaron al pueblo donde nació mi madre, que se llama Narrillos. En una casa de una tía encuentro un candil. Y esa fue la primera pieza que todavía la tengo guardada con muchísimo cariño. Me la regalaron, pues la pedí, me la regalaron, y esa fue mi primera pieza de colección. De Amil del Pueblo tengo algo que a mí me encanta, que es divino, es una rueda de carreta. Tengo una piedra de molino de ahí del pueblo. Tengo muchas piezas sacadas de ahí mismo, pues del pueblo, ¿no? Porque siempre he querido tener como ese enlace, pues, ¿no?, con estos objetos que son tan significativos, ¿no?, para el país, ¿no? Sí, y para uno, ¿no?, también, ¿no?, para mí, pues, son raíces. Personalmente, no, mis raíces, sí, claro. Porque, pues, claro, son raíces compartidas, sí, ¿no?, entre Galicia
y Guijuelo y Salamanca, ¿no? Claro. Son raíces. Una de las cosas que siempre me he quedado, y lo tengo también, tengo esa pieza guardada, era cómo calentaban las camas. Ay, sí, eso es serio. Yo me acuerdo que la primera noche fue prácticamente congelación total, ¿no? Y eran con carbón, una cosa redonda, como unos braseros, que con un palo y tú lo metías en la cama para que la cama estuviera calientita, ¿no? Y mis padres deciden que no se acostumbraban. Ya yo creo que ya les había, tú sabes, picado esa esencia del trópico y demás. Y deciden nuevamente emigrar para Panamá. Compran un terreno muy pequeño para la idea de hacer un supermercado. Y entonces, bueno, todo caminaba bien, se hace el edificio, me acuerdo clarito, eso son cosas que a uno le queda grabado en la mente, cómo íbamos prácticamente todos los días a la construcción y mi madre depositaba en los bloques de las paredes medallitas de la Virgen del Carmen. Se iban colocando, ¿no? Para que nos diera esa protección, ¿no? Al negocio. Después llega el momento que ya había que preparar lo que era la apertura y pues ahí inicia lo que es la cadena de supermercados fundada por mis padres, que el nombre, porque eso es algo muy bonito y que es muy importante para nosotros, el agradecimiento eterno que mi padre tenía con Panamá y le puso el nombre de Supermercado Panamá. Cuando mis padres toman la decisión de abrir este supermercado, a ellos le dijeron que estaban locos, que eso era una locura, que eso no iba a prosperar, que iban a quebrar, pero mis padres, no sé, ellos llevaron las cosas en una forma totalmente distinta. Por ejemplo, para que tengas una idea, a mi mamá se le ocurrió que en los supermercados se tenía que vender otras cosas que no solamente fuera artículos de limpieza y comida. Y a ella se le ocurre y se empieza a hacer así por primera vez. Cogía el carro de ella, viajaba hasta Colón. En Colón compraba, porque en Colón pues hay una zona libre, pues compraba en zona libre objetos de hogar y se traían al supermercado y las vendían, ¿no? Al principio yo sí sé que ella iba sola, se atrevía a irse sola, imagínate, a una hora, pero no tanto en la carretera, sino el hecho de ir allá a comprar, llevar dinero para comprar, porque tú sabes que todo en esa época era efectivo, en las tarjetas de crédito eso no existía. Entonces, era como peligroso. Después, al final, sí, ya le ponían un chofer que la llevara por motivo de seguridad, ¿no? Pero bueno, fíjate, y una cosa tan sencilla que tú dices, como iniciar, como vender objetos de hogar, hoy en día, el supermercado que no tiene eso, no tiene nada. Compraban una sábana de lotería y esos billetitos se les regalaba a los clientes, porque el panameño es muy de jugar lotería. Entonces, eran promociones como muy diferentes, muy sencillas, muy económicas. Y entonces eso fue lo que dio, diríamos, la distinción, ¿no? Ser la diferencia de un supermercado nuevo en Panamá. Y entonces, por ejemplo, mi tío, el segundo tío fue Pepe, que llegó, y con él se abrió el segundo supermercado, que se llamaba Supermercado El Istmo. Después, con otro tercer tío, que se llamaba Barcen, se abrió otro supermercado que se llamaba Balboa. Y así, al final, pues se tuvo toda una cadena que era muy grande, enorme, muy grande. Tenía en ese momento... Teníamos 8 supermercados, distribuidoras, panadería, fábricas de embutidos, fábricas de mayonesa, de jugo. Muy grande, una empresa muy grande, muy grande. Como foi a metamorfose dos supermercados Panamá a Supermercados Gago? Como eran 8 supermercados y cada uno tenía un nombre muy de Panamá, pero había una situación que no se podía, cuando se hacía toda una campaña de publicidad, era muy difícil poder mencionar a cada uno de los supermercados con nombres tan diferentes. Entonces, por cosas del destino, llega a Panamá un personaje que se llamaba Peter,
Y este señor conoce a mi papá y lo convence que debería unificar todos los nombres en un solo nombre. Pero había que buscar el nombre. Y este cubano, porque era un cubano, decide que el nombre debió ser Gago. Otra de las cosas que él diseñó fue las letras. Entonces, cómo las letras se pueden entrelazar. ¿Qué significa? Que era una cadena, que era la unión. Después, entonces, otra de las cosas que había que buscar era darle un color. Pero como mis padres y mis tíos eran muy nacionalistas, porque de verdad que eran muy nacionalistas, ¿cómo podían hacerle homenaje al país, a Panamá? No se podían usar los nombres, porque ahora era Gago. ¿Qué se les ocurre? Usar los colores de la bandera. Con el pasar de los años, uno va admirando el trabajo que hizo don Lázaro. Hoy en día yo te puedo decir que trabajo en medios, trabajo en publicidad, trabajo en mercadeo, en campañas. Lo que hizo don Lázaro Gago por Panamá, por la panameñidad, o sea, por lo que los panameños nos sintiéramos orgullosos de donde vivimos, es único. Todas sus campañas que hacía de supermercado eran campañas que en aquel entonces nadie pensaba en branding, marca. En ese entonces las campañas eran compra la lata de leche, compra el jamón, compra el cartón de huevos. No, él hacía campañas donde resaltaba el orgullo de ser panameño. Resaltaba el valor de la pollera, resaltaba el valor de nuestros paisajes, resaltaba el valor de nuestra cultura, cosa que no sucedía. Entonces, con el pasar de los años, uno se da cuenta del trabajo que hizo él a un país que lo adoptó. Se celebraba en el año 1979, el Año Internacional del Niño, Sí. declarado por la ONU. Sí. Y tomada de esa idea, él crea esta campaña de las 9 provincias, a tal punto que esa campaña, la música se hace tan adicta, vamos a poner la palabra, que se enseñaba en las escuelas cómo aprenderse el orden alfabético de las provincias por medio de una cuña de televisión. Panamá tiene 9 provincias tiene Panamá. Darien Herrera, siguen los santos. Y la provincia de Panamá. Darien Herrera, siguen los santos. Lamentablemente, como todo en la vida, tiene un principio y todo tiene un final. Llegó la invasión a Panamá, que fue funesta para este país. Y en esa invasión, aunque sea que teníamos todos los seguros que tú te podías uno imaginar, nos faltaba uno, que le faltó a todo Panamá también, que era una guerra. Porque Noriega le declara a Estados Unidos la guerra. Y Estados Unidos se aprovecha de esa palabrita para poder invadirnos y las compañías de seguro no pagar. Ya en los últimos meses antes de la invasión, la situación se puso muy fea, pero de verdad muy mal en Panamá, muy mal. Cuando llegó el día de la invasión, nosotros, ese día de la invasión, que fue un 20 de diciembre, el 20 de diciembre nosotros íbamos a inaugurar un supermercado en San Miguelito. Ese mismo día se inauguraba a las 8 de la mañana. Yo me acuerdo como si fuera hoy que salgo de trabajar para la inauguración del supermercado y cuando llego a la casa, que vivíamos en una loma, muy protegidos, se veía toda la ciudad de Panamá desde arriba. Bañándome, empiezan los bombardeos. Entonces tú te asomas, pues no sabes qué es lo que está pasando. Digo, si ves que algo sucede ahí al fondo, pero no podías captar cuál era la situación. Hasta que nos enteramos que estaban invadiendo los norteamericanos Panamá. Entonces, por motivos de seguridad, tomamos a mi padre, a mi madre y a mi hermana, la movilizamos en la noche porque teníamos el miedo, el pavor que los
los que estaban a favor de Noriega pudieran, tú sabes, ir a secuestrarnos y todo lo demás, porque era lo común, lo que pasaba. Al día siguiente empieza ese dolor de ver lo que estaba pasando, la cantidad de muertos en las calles. De verdad que era algo dantesco, de verdad muy, muy dantesco. Y caminando, imagínate, de ahí hasta el negocio que eran las oficinas, que sí se habían podido salvar. Se salvaron porque los norteamericanos entraron y protegieron el área por la cantidad de alimentos que tenía la distribuidora. Pero cuando digo tomada, que nosotros teníamos que pedir permiso para poder entrar, no era al revés. Pero bueno, al final cuando se fueron pues iba a decir HP, bueno, los HP nos dejaron una cuenta de teléfono, porque claro, usaban los teléfonos para hacer las llamadas a su familia, y nos dejaron una cuenta de teléfono enorme, que tuvimos que pagarla porque no nos la dieron gratis. Y la cosa es que por lo menos la empresa, esa empresa se pudo salvar, ¿no? O sea que fueron momentos bien difíciles para Panamá. Eso, tú sabes, de vivir escondido, vivir con miedo, de verdad que recordarlo es triste, muy triste. Cuando caminábamos, tú veías cadáveres, tú sabes, tirados en las calles, los carros de personas cuando le pasaban las tanquetas por arriba. Inclusive donde nosotros vivíamos era como una montaña y arriba plana, y arriba habían varias casas. Había una sola calle para poder subir y bajar, no había más. Entonces, entre los vecinos decidieron que deberíamos hacer una barricada. Entonces, ¿cómo tú haces una barricada? Con una tanqueta. Eso no, pues, ¿qué se nos ocurre? Poner varios carros. Entonces pusimos carros en la calle, 2 carros así puestos. Y en la noche, un escándalo, y la tanqueta pasa por arriba de los carros, y los carros eran así al día siguiente. Lo que pasa es que al lado de nosotros vivía el hermano de la esposa de Noriega. Y entonces la tanqueta fue no a buscarnos a nosotros, sino a buscarlo a él. Pero bueno, pues imagina esto. Cuando ya ellos se fueron de ahí, ya vivimos un poquito más tranquilos, ¿no? Pero sí, momentos muy difíciles, muy difíciles. La invasión fue un hecho, un momento por los americanos, pero todo lo que fue la consecuencia del saqueo que hubo en Panamá y de la destrucción de los negocios fue por consecuencia de los militares panameños. Y esa es la realidad. O sea, no fue que los gringos los empujaron, no. Lo que pasa es que también los gringos, ellos ¿qué hicieron? Ellos se retiraron, o sea, como que dejaron que la gente hiciera lo que le diera la gana, porque acuérdate que la gente se tira a la calle, el pueblo se tira a la calle, saquean los edificios, saquean los negocios, destruyen, queman. Toda la ciudad quedó destruida completamente, destruida. Pero como no había policía nacional, porque la policía estaba o huyendo o no había, los americanos tampoco nos protegieron ciertos lugares muy específicos, pero dejaron todo a la libre. Entonces se armó. Primero, cuando empezaron los saqueos, inmediatamente estos supermercados, los mismos vecinos protegían el supermercado, muchas veces con armas, una pistola o un machete, o sea, protegidos. Porque yo creo que parte de todo esto es ese amor que mis padres le generaban a la comunidad donde ellos crecieron, donde crecieron como negocio. Entonces, por ejemplo, muchísimas familias, nosotros por decisión de mi padre, se abría el supermercado y se anotaba, no se vendía pero anotado. O sea, imagínate que si lo llegaban a pagar, pero por lo menos tú ayudabas a la persona en momentos tan difíciles. Y en el caso de nosotros la pérdida fue casi de $8 millones, si no me equivoco. Y mi padre decide
que él iba a pagarle a cada uno de los proveedores la totalidad de la deuda. Muchísimas otras empresas decidieron, bueno, fui saqueado, quemaron los negocios, nosotros nos quemaron 2 supermercados. Yo no tengo culpa, los seguros no pagan. Hice, tú sabes, las manos bonitas. Pero mi padre, por ser gallego, no sé, decidió, él y mi madre, pues en ese momento, decidieron que se le iba a pagar a cada uno de los proveedores lo que se le debía. Y se le pagó. Y en cierta forma, el nombre de nosotros quedó intachable, pero sí teníamos muchos problemas económicos porque 7 millones, casi 8 millones de dólares. Al final, bueno, ya te digo, se pagó y la empresa pues empezó a funcionar nuevamente cuando ya el país se va normalizando, pero la situación era... Llegó un momento que no, había que salvar la empresa y había que salvar el pan de más de 1.500 trabajadores que tenía la empresa, porque si la empresa hubiera quebrado, hubiera sido desastroso para la economía que estaba empezando. Entonces, después a los años decidimos, pues mis padres ya estábamos nosotros ya incorporados en la empresa, se decidió vender la compañía. Pero mira, cuando uno cala en la comunidad, olvídate, calas. Todavía, hoy en día, tú dices a muchas personas que tienen más de 60 años, ¿dónde está el supermercado Panamá? Y dicen, en Betania. Y todavía los medios de comunicación hoy en día, para poner una referencia de un lugar, por ejemplo aquí donde hay un cruce de buses que es muy importante en la ciudad, te dicen, está en el Balboa. Y el Balboa era el nombre del supermercado que estaba ahí. O sea que fíjate tú los años y todavía las referencias son los nombres que han calado en la comunidad tan enormemente que hasta hoy en día los medios lo hacen, lo utilizan, ¿no? O sea que esas son las buenas cosas que uno hace en la vida, ¿no? Como decía mi padre, el sol sale para todos. Unos más, unos menos, pero sale. Porque el mismo sol que sale para ti sale para mí igualito. Entonces, de ahí pues decidimos tomarnos un año de descanso. Y cada uno pues hacía lo que quería. Yo me dediqué a viajar. Y mi padre nos reúne, dice, señores, ya se acabaron las vacaciones, ¿qué vamos a hacer? Pero papá, que no sé qué, que ya, ¿para qué vamos a trabajar? No, hay que trabajar. Como buen gallego, porque así era, porque era a veces tiene un carácter muy importante, muy bueno. De verdad que sí, yo no... Y me alegro que nos haya enseñado desde pequeños el trabajar. Entonces decidimos abrir esta empresa, que es donde estamos hoy en día. Originalmente... Es que me río porque originalmente habíamos dicho, no, vamos a hacer algo pequeño. Vamos a hacer algo, una empresa, vamos a importar, que eso es lo que nosotros hacemos, eso nos lleva en nuestras venas, la importación. Y vamos a llamarnos importadora y exportadora Hermanos Gago, pues somos 3 hermanos. Y algo pequeño, no, nada grande. Y una cosa te lleva a la otra. Y la otra. Y hoy en día, pues, somos pequeños, pero somos al mismo tiempo muy grandes. La empresa madre es una importadora de productos alimenticios. Y pues de ahí han crecido otras empresas y de ahí sale la Casa del Jamón, que es un negocio muy bonito. Y bueno, eso es lo que somos. Estamos muy metidos en bienes raíces también. Eso es un fuerte también de la empresa. Mi padre siempre nos dijo, la tierra siempre valdrá. Tú puedes comprar un objeto y el objeto se va a ir deteriorando, pero la tierra no. Nosotros traemos muchos productos de Galicia, muchísimo. El pulpo, el pulpo se vende mucho, las tortillas, también la tarta de Santiago. Sí, todo lo que vendemos también muchísimo, el queso tetilla.
Sí. Y son, mira, todos esos productos los vendemos por insistencia de nuestro padre. Que siempre, aunque sea que a lo mejor la tarta de Santiago no tiene una clientela, tú sabes, tan importante, pero no importa, se trae y se vende. Pero es porque para mi padre era así, pues le gustaba pues, las cosas gallegas, pues lógicamente, ¿no? Creo que nos supermercados Panamá se vende o mellor pan de todo o país. Puede ser. Así es, pan gallego, por supuesto, pan gallego. Y hoy en día, en la Casa del Jamón, bueno, nosotros lo tenemos como un producto de distribuidora, o sea, nosotros vendemos mucho pan, casi. Bueno, hoy por la situación del COVID hay muchos restaurantes cerrados, por supuesto, pero en la mayoría de los restaurantes de españoles tú consumes pan gallego. Eso es. Y lógicamente pues lo vendemos nosotros. Y hoy en día el pan gallego se ha convertido en un ícono del pan. Estamos hablando de ese icono, pero Sí. hay otro símbolo muy importante que representa a su familia y que está en la plaza de la Iglesia de la Merced. Sí, es el cruceiro. Este es un cruceiro que se fabricó, pues se talló en España, en Galicia. Lo traímos desarmado en un contenedor a Panamá, se lo regalamos a nuestro padre, a mi papá, cuando cumplió 60 años en su cumpleaños. Se colocó en la casa donde ellos vivían. Hicimos una romería muy bonita, una fiesta muy gallega. Ay, me acuerdo, empanada y todo, muy rico. Y se inauguró, pues, se hizo la bendición y todo. A la muerte de mi padre, que murió hace 8 años ya, se decidió desarmarlo, guardarlo y conseguimos los permisos necesarios con patrimonio histórico y hoy en día está ubicado en el atrio de la Iglesia de la Merced, en el casco antiguo. Por un lado tiene la Virgen de Amil y por el otro lado está Cristo, ¿no? De que labores filantrópicos foron impulsores os seus pais? Ellos, bueno, son de la idea, ¿no? Y digo, son de la idea, aunque sea que mi padre haya fallecido, porque continuamos, pues, esas labores que mi padre mantuvo en vida, igual que mi madre. Porque uno debe ser, siempre nos dijeron, uno debe ser agradecido con el país, con las personas que te dan, que te reciben con las manos abiertas en un momento dado. Entonces, mi padre y mi madre, pues sí, se enfocaron muchísimo en lo que se conoce como Hogares CREA, que es la lucha contra las drogas, pero más que todo en lo que es la rehabilitación de las personas que sean adictos al consumo de la droga. Otra de las cosas que ayudaron muchísimo y que siguen ayudando es a la Ciudad del Niño. La Ciudad del Niño es una ciudad cerca de aquí en Chorrera, que es de un terreno muy grande y hay casas donde se quedan niños con madres postizas. Mi padre fue rotario, casi 52 años de ser rotario, y ahí dentro del rotarismo ayudaba mucho a lo que es la educación, lo que son las fundaciones para educación. Y bueno, y continuamos, porque todo lo que nuestros padres iniciaban, esa ayuda social, se continúa igual en su nombre, lógicamente, ¿no? Hoy en día, como es el destino, de que mi papá falleció, me pidieron que entrara a ser del club que era mi papá. Y bueno, hoy en día soy el presidente, ¿no? Pero siempre hemos continuado, porque es algo muy bonito, ¿verdad? De verdad que han hecho una labor increíble y es necesario continuarla. En nombre de ellos, pero es necesario hacerlo. Usted es conocido como el guardián de las iglesias. Esta actividad no nace de la curiosidad, sino de un encargo. Sí. Mira, aunque sea que cuando uno dice que un padre parte hace 8 años, te duele, pero la fecha realmente es tan difícil, ¿no? Sí. Ese momento, ¿no? Recordar ese momento es muy difícil. Lo que sucede es que Monseñor Ulloa, desde por mucho tiempo, muchísimo,
quería y me decía, Ricardo, tú eres la persona para poder tener un grupo y ser el líder para empujar las restauraciones de las iglesias del Casco Viejo. Digo, Monseñor, yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero. Y cada vez que le venía donde mi papá y mi mamá, me decía, mira, Monseñor, dice, está loco, está loco. Tú estás loco, eso es imposible, Ricardo, eso es... tú has visto cómo están esas iglesias que se están cayendo a pedazos. Bueno, y esa insistencia de Monseñor era tal que era constante. Cada vez que yo me encontraba a Monseñor en algún lado, venía la propuesta. Igualmente, por cortesía hacia mis padres, lógicamente. En diciembre, en una reunión pues, que se hace con toda la familia todos los años, mis padres, toda la familia, deciden y me dicen, bueno, Ricardo, mira, lo hemos pensado, es un dolor de cabeza, te vas a meter en un dolor de cabeza, pero bueno, si son 5 iglesias y se recupera una, bueno, pues tú coge la más sencilla. Coge la más sencilla y esa pues la vamos a empujar y toda la familia te va a apoyar y estoy seguro que poco a poco muchas más personas se van a ir uniendo y demás. Pero bueno, cosas del destino, pasó Navidad y mi padre fallece el 27 de enero. Y Monseñor Ulloa, al enterarse, me llama y lógicamente pues me da ese ánimo, esas ganas, tú sabes, de echar para adelante. Wow. Sí. Y bueno, en esa conversa me acuerdo pues lo que mi padre me había dicho en esa Navidad y le comentó a Monseñor que lo que había pasado pues en esta reunión de familia y que iba a aceptar el puesto y que lo hacía más que todo en honor a mi padre. Fue una labor increíble. Yo estaré el resto de mi vida agradecido al pueblo panameño. No hay forma que yo pueda agradecerle a tantas y tantas personas que se metieron la mano, no solamente en el bolsillo, sino en el corazón, para poder lograr la restauración de las iglesias del casco antiguo. Pero vale la pena, porque ese esfuerzo que tú haces es importante para uno, que uno se siente que es parte importante de la comunidad, y para la familia y para todo. Y eso me lleva a otra cosa, que una cosa que decía mi padre: si tú quieres buscar que alguien te ayuda en X, busca una persona ocupada. Esa persona ocupada te va a decir que sí, porque le gustan los retos. No busques a una persona que no haga nada, que esa persona te va a inventar que no puedes participar porque está ocupada, sin hacer nada. Eso decía mi padre. Precisamente el sábado pasado, el Ministerio de Salud de Panamá me invita a participar en una reunión de trabajo como rotario para pedirnos que los ayudemos a organizar la vacunación en Panamá. Y el ministro dijo y me dice, estoy utilizando las palabras de tu padre, que hay que buscar a los ocupados para que te digan que sí. Entonces, ¿qué le voy a decir? Claro que sí, por supuesto que sí. No 2019 ven de recibir a condecoración da Orde de Vasco Núñez de Balboa de Mans do Presidente da República. Que lle estaban a recoñecer? Fue por el libro del canal y esta donación tan enorme de objetos al Museo del Canal de Panamá. Cuando el museo se estaba organizando, el Museo del Canal, había un problema. Nadie quería donar piezas porque tienes la desconfianza que las piezas
caminan. En Europa no pasará mucho, pero aquí en Panamá eso es el pan de todos los días. Y había muy malas experiencias. Toda la gente tenía mucho miedo de donar. Entonces me convence que le preste unas piezas de mi colección. Y de ahí iniciamos este largo recorrido a través de todos los años de la relación con el Museo del Canal. Al final, lo que le entregué al museo fueron casi 5.600 y tantas piezas. De eso hay de todo tipo de material, desde libros, láminas, medallas, de todo lo que puede haber sobre el tema del Canal de Panamá. Siempre me ha gustado muchísimo. Los 2 libros que tengo están dedicados a objetos del Canal de Panamá. Y en la primera es una garra que tiene un cuarzo. Esta pieza de cuarzo es sacada de la entraña del corte culebra. Y tiene una garra del águila, de la pata del águila de los Estados Unidos. Y el segundo libro tiene un medallón de un tipo souvenir con un obrero trabajando en el canal que se usaba para las personas que venían a visitar el Canal de Panamá. Entonces por ahí pues empieza todo ese sinnúmero de colecciones. Panamá es el canal y el canal es Panamá. Toda la vida de nuestro país desde 1903. Y bueno, y el canal definitivamente ahora con la ampliación del canal que tenemos pues la tercer juego de esclusas ha sido beneficioso para Panamá enormemente. Más que todo en la parte también económica por supuesto, pero más que todo es un problema que va a ser mundial, el ahorro del vital líquido, el agua. La descompensación que ha habido entre la ausencia de los cruceros se robustece con el paso de las naves que usan lo que llamamos las esclusas ampliadas, que además ahorran agua porque ahorran el 65%. Ya en lugar de esas esclusas que se abren así, ya es una esclusa que abre así transversalmente, ya no diagonalmente para abrir y cerrarla, que son esas que usted ve en ese cuadro, que son las mismas que se inauguraron en agosto de 1914, las mismas. Gracias a una palabra, mantenimiento, siguen las mismas esclusas. Hay otros países que quieren hacer canales, Nicaragua quiere hacer un canal, el otro es un canal por vía tren, pero bueno, el Canal de Panamá será el Canal de Panamá, siempre será así. Descendiente de un gallego, Juan Carlos Barreiro. Él es nieto de uno de los gallegos que vinieron a trabajar al Canal de Panamá. Todo empieza por un libro que me escribe un tío, José Luis Barreiro, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, donde cuenta un poco la historia de los Barreiros. Entonces él escribe esto como para que no se pierda de dónde venimos. Cuando leo el libro me doy cuenta de mi bisabuelo. Y yo digo, bueno, yo tengo que investigar qué sucede aquí. Eu tiña unha bella idea que daba voltas na cabeza e que logo pues, materialicei na escritura dun libro, o volumen 5 de Identidades e Fronteiras, e do que sale un sexto, que é o último que sale até agora, e era de dedicarlo a meu avó materno, Emilio Barreiro Mariño. Ese é o pretexto do libro. Viene en 1907 y empieza a trabajar en la construcción del canal junto con muchos obreros gallegos que vinieron a hacer su aporte. De todas las postales que hay, la única postal que yo he encontrado que solamente menciona a los gallegos es esta postal que está aquí. Es la única. En las demás están españoles, italianos, y dicen españoles, observen, pero esta é a única que dicen gallegos. Que é o que pasa? Que daquela os rexistros non se facían parte deles nominalmente, senón que lle daban un número. Entón, aí aparecen números, cada un tiña un número, é dicir, un pouco parecido ao que pasaban certos presidios, non?
que te daban un número. No tenías nombre, tenías un número. En el caso, por ejemplo, de los gallegos, 8.000 y tantos gallegos vinieron, posiblemente de otras regiones de España, pero fuertemente fueron los gallegos, ¿no? Los primeros gallegos vienen de Cuba, son 500 gallegos que vienen de Cuba y después de ahí se fueron a buscarlos a Galicia. Se cree que son aproximadamente de 8.000 a 9.000 gallegos que participaron en las obras de la construcción del canal. Muchos de ellos, cuando terminó la obra, se quedaron, se radicaron en Panamá, otros dicen que se fueron para Brasil, otros se fueron para Argentina, otros para Paraguay y muchos también dejaron su vida aquí. Se enterraron aquí en Panamá porque se calcula que más de 2.000 gallegos mueren en las obras de la construcción del canal. No 1907 o goberno español prohibiu o viaxes a nivel de Panamá. Por que? Por las razones de saúde, non? Porque morría moitísima xente, morreran 20.000, non? Prohibeu non, foi 4 anos. Pero que fixeron do canal? O ingeniero un tal Stevens, John Stevens, mandou a Vigo un tipo chamado Leroy Park para que consiguiera contratar galegos. Fue tan importante en la obra de la construcción que el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, mencionaba que por cada gallego que venía representaban a 3. Y ahí vino una ola auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos para traer gallegos a trabajar a la obra del canal, porque el ingeniero Stevens decía que él quería gallegos trabajando con él. Me pareció justo hacerle un reconocimiento a nuestros ancestros, a esa gente que vino a buscar fortuna, a buscar nuevas maneras de vivir, pero en un ambiente insólito, un ambiente muy difícil, en el trópico, fiebre amarilla, los franceses renunciaron al canal de Panamá porque no pudieron con la fiebre amarilla. Entonces vienen los americanos y vienen estos 8.000 gallegos a la construcción del canal y son catalogados como mano de obra calificada, pero calificada porque eran lo típico que tenemos nosotros en el ADN, trabajamos de sol a sol y nunca nos rendimos. Entonces ya cuando veo eso yo digo, hay que hacerle un homenaje, no a Emilio, a todos los Emilios que vinieron a trabajar aquí y empezó este sueño y creemos que ya tenemos por lo menos el primer paso para este homenaje que queremos darle a los gallegos que murieron aquí y que entregaron su vida aquí. Cuando ya tengo la autorización del Canal de Panamá, que nos iban a dar un espacio en el centro de visitas de Colón, porque queremos hacerlo justamente en el lugar por donde venían. Los gallegos salían de Vigo, del puerto de Vigo, y llegaban a Colón. Entonces ahí nosotros queremos hacer el homenaje. Cuando me dijeron que con gusto nos daban el espacio ese en el centro de visitas de turistas, a la primera persona que yo tengo que llamar, que sé que tiene la experiencia de grandes cosas, porque las catedrales en Panamá, él fue el encargado de arreglarlas todas, es a Ricardo Gago. Llamo a Ricardo y le digo, Ricardo, no me puedes decir que no. Y de ahí salió esta idea de agrupar en este comité a descendientes de gallegos, o sea, como el caso mío y otros muchos, para realizar un monumento a los gallegos. Hay varias imágenes que hemos conversado en forma general. Una donde tú ves a un grupo de gallegos en un plan de un almuerzo, sentados sobre estas tucas de madera del tren. La otra de las imágenes que estamos es una imagen de los gallegos trabajando, la cual podemos poner esta. Esta es una de las imágenes que pudiéramos utilizar, pero la idea es hacer una imagen al tamaño real, o sea, una estatua al tamaño real, donde las personas, los visitantes, podamos inclusive tomarnos una foto al lado de una de esas personas. Cuando tú estas imágenes las agrandas y las pones hoy en día en un lente, que tú puedas ver esa cara, esa fuerza de los brazos, o sea, esos gestos de los trabajadores, es realmente impresionante. Lo que somos hoy es por lo que nos enseñaron nuestros padres.
y tenemos en el ADN la sangre gallega. Y esa sangre gallega es la que nos demuestra que si ellos que vinieron en 1907 a construir, abrir una brecha, porque lo que tenían que abrir era una brecha en el continente, sin maquinaria, a punta de manos, lo lograron hacer. Ese ADN lo tenemos nosotros. No hay que abrir brechas ahora, pero hay que buscar, hay que ser visionarios, hay que ser emprendedores y hay que ser gente que mire el futuro con muchas posibilidades. Y eso es lo que esa sangre gallega nos deja a los que estamos de este lado del charco. Yo creo que algo muy importante del emigrante, de ese emigrante que llega, que sale de su entorno, de su país, de su aldea, es el querer ser alguien más en la vida. Panamá para nosotros, yo no, pues soy panameño, pero para mi padre, por ejemplo, para el padre de Ricardo, era su segunda patria y de verdad la sentían como su segunda patria. Y por eso el agradecimiento, que ellos siempre, de donde pudieran, daban señales de agradecimiento a Panamá por habernos recibido como nos recibieron. Esas ansias, ¿no? La ansia de llegar a ser alguien, pues, ¿no? Y alguien, fíjate tú, más en el país que tanto en Galicia, porque mi padre en Galicia tienen la misma casa que fueron criados. Moitísimas grazas por abrirnos as súas portas, don Ricardo, coñecer máis sobre a vida e algún que outro milagre da familia Gago e desexando que moi pronto poida vir a facer o camiño de Santiago no Xacobeo 2021-22. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Ha sido muy interesante poder conversar con ustedes y recordar, ¿no? Recordar muchas cosas de mi padre, ¿no? Que aunque sea que uno los lleva siempre en el corazón, hay cosas que no se olvidan, ¿no? Jamás, que jamás se olvidan. Es una cosa que uno lo lleva, ¿no? A veces se te puede tapar un poquito, pero ahí está, ¿no? Sí, eso es parte de uno, ¿no? Desta viaxe podería subliñar moitas cousas, pero quédome cunha frase de Ricardo Gago sobre os seus pais. Dixo que lles picara a esencia do trópico. Dou fe de que non é para menos. Panamá e os panameños teñen o encanto e a xenerosidade de ser perfectos anfitrións no máis perfecto país de acollida. Tal vez ese sexa o segredo de que tantos galegos o escolleran como destino das súas vidas.